entrevista. Soy profesor clínico aquí de Texsalud y hoy me pidieron que les viniera a hablar un poco de reto de líquidos sobre toda la clínica. Entonces vamos a ver varias cosas. Me voy un poquito rápido porque quiero cubrir varias cosas. Y bueno, si quieren ustedes que me tengan algo más específico, al final o ya. Entonces, lo primero que tenemos que entender, bueno, es fisiología, ¿verdad? Tenemos que entender muy bien fisiología para entender qué estamos haciendo. Entonces, lo primero pues, que tenemos que recordar, si regresamos mucho a la carrera de medicina, es de que aprender gasto cardíaco. Sí, eso va a ser como lo principal de esta plática de gasto cardíaco. El gasto cardíaco entonces va a depender del volumen latido, del troponin, por la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca. Y como sabemos, el volumen latido, bueno, va a depender de tres cosas: contractilidad, recarga, poscarga. ¿Ok? Entonces, pues de qué depende el gasto cardíaco, contractilidad, recarga, poscarga por la frecuencia respiratoria, y esto nos va a dar pues, el latido para hacer el flujo de sangre que vaya a la ¿qué tenemos que tener en cuenta en cuanto a la recarga? Bueno, pues hay que recordar que muchas veces que ya vimos estas curvas, ¿verdad? La curva de la izquierda es una curva de presión-volumen, el ventrículo de izquierdo o derecho, y esta, bueno, nos habla de la relación que hay entre la presión y el volumen, donde este punto justamente, ¿verdad? Al final de la diástole, pues se va a hacer o va a representar la presión justo antes de la contracción ventricular, y teóricamente pues ahí va a estar nuestra precarga. Sí, y esto va a estar en relación pues con nuestra presión de la aurícula derecha, y esto nos va a dar, de acuerdo a la ley de Frank-Starling, nos va a dar, se llama la función cardíaca, básicamente que también la del corazón. Entonces, como sabemos, bueno, por ejemplo, podemos aumentar volumen, ¿verdad? Y esto nos va a aumentar pues nuestra presión al final de la diástole, y pues si todo lo demás se mantiene igual, pues nos tiene que aumentar el volumen. ¿Sí? Pero que nos aumente el volumen. Sabemos que, bueno, hay diferentes maneras de que el ventrículo derecho pues, va a reaccionar, el ventrículo izquierdo va a reaccionar a esta volumen, podemos tener ventrículos derechos muy cambiantes que reciban muy bien todo el volumen, y bueno, podemos tener ventrículos que van a no recibir también el volumen, por así decirlo, y esto lo llamamos una relación diastólica del ventrículo derecho. Como sabemos, en la falla cardíaca diastólica, ¿verdad? Con fracción de eyección preservada, pues tenemos algo donde el ventrículo no se distiende muy bien, y entonces nos va a dar siempre un aumento de la presión. Y por otro lado tenemos la parte pues, como trae de la ley de Frank-Starling, que no muy bien, pero pues, lo que decía más o menos es que la presión de la aurícula derecha va en relación al gasto cardíaco. Entonces mientras más presión de la aurícula derecha tengamos, más gasto cardíaco vamos a tener, hasta que bueno, eventualmente llegamos a una punta, a una plató, a una meseta, donde el gasto cardíaco ya no va a aumentar. Y hasta aquí, la razón por la que se explica más o menos es que, bueno, conforme se va aumentando el volumen o la longitud de los longitudes individuales, va aumentando el volumen, pues va a aumentar entonces la función ventricular. Y entonces el trabajo del miocito pues varía con la longitud inicial del miocito. Entonces, mientras más se extienda, pues más se puede contraer. Esto tiene que ver mucho también con las fibras de actina y mucina que interactúan con ello. La cuestión es que hasta ahorita en realidad no hemos hecho una definición de la precarga, y pues más o menos lo que ya hemos visto en la carrera. La verdad es que eso está un poquito mal. ¿Por qué? Porque si ustedes revisan diferentes definiciones de precarga, es un ejemplo, ¿verdad? Hay muchas definiciones. Otras dicen que es el volumen, las que más se acercan dicen que es la relación de la presión con el volumen. Pero si ustedes revisan el libro de fisiología que quieran, la definición entonces va a estar mal. Entonces, ¿cuál va a ser la definición? En realidad, pues, lo que no miente jamás son la matemática y la física. Entonces, de acuerdo a la ley de Laplace, ¿verdad? La tensión en el ventrículo va a estar dada por el radio, por la presión, que va a ser transmural entre dos, o en el caso de los ventrículos, pues va a ser también estar dada por el grosor del miocardio, ¿sí? Y entonces, pues la verdad es que la precarga, en realidad la tensión del miocito o del miocardio, ¿sí? De la relación entre la presión, el volumen y el grosor del ventrículo. Entonces, en realidad, la precarga, pues no es ni la presión ni el volumen, es la tensión al final de la diástole.
¿sí? Y entonces va a representar en realidad los factores que contribuyen al efecto, al estrés pasivo ventricular al final de la diástole. Y ojo, esto también es la poscarga, también la definición de la poscarga, que pues, al final ya existe. ¿Sí? Que también luego a veces nadie entiende la poscarga. Pero es esto, y no lo entendemos porque no lo explicamos bien, porque pues es algo lateral. Y entonces la precarga pues en realidad va a depender de varios factores, ¿sí? Va a depender del radio telediastólico, o sea, el volumen que le está llegando a la sangre, la presión telediastólica, que también depende por ejemplo, del volumen que le llega a la sangre, y bueno, como tal del cardio, ¿verdad? Si está normal o no, si tiene algún tipo de remodelación por alguna patología. Y obviamente pues, la relación entre la presión y el radio pues, también va a estar dada por factores incluso externos al corazón, como el pericardio, ¿verdad? La presión intratorácica, todas estas cosas. Entonces, la precarga en realidad es el reflejo de muchas cosas y a veces entonces nosotros cuando decimos quiero aumentar la precarga, no necesariamente la quiero aumentar. Vamos a ver entonces qué queremos decir específicamente. Y esto es un problema porque, pues tenemos la ley de Frank Starling, ¿verdad? El problema es que Frank Starling, bueno, específicamente Starling, cuando él describió esta relación, la describió hace mucho tiempo, hace mucho tiempo que ni siquiera leíamos o se veían los artículos y la ciencia todavía no funcionaba como funciona ahorita. Entonces él lo que escribió fue la tabla que dice A. Él en la tabla que dice A graficó presión de la aurícula derecha versus gasto cardíaco o versus flujo. ¿Sí? Luego cuando ya Guyton lo cambia al libro, ¿verdad? En la primera edición, nada más lo cambia y pone presión de la aurícula derecha, ¿verdad? Contra gasto también. El problema es que en el artículo original de Starling no estaba controlando ninguna de las dos variables. En los artículos que nosotros ya leemos, nosotros ponemos una variable dependiente contra una variable independiente. O sea, la variable que estás controlando en el experimento versus la variable que tú asumes que se está, o sea, que se está modificando por esa variable independiente. Entonces, ponemos variable dependiente versus variable independiente. Sí, usualmente la variable independiente va en el eje de las X y la variable dependiente va en el eje de las Y. Sí, solo está todo raro. La cuestión que entonces quiere decir es que Starling no estaba controlando ninguna de las dos. Starling es el cero original del experimento, ¿sí? Y él estaba controlando la valvulita. La valvulita controlaba que tanta sangre le regresaba al vaso. Estaba controlando la resistencia al retorno venoso. Entonces, si Starling hubiera escrito ese artículo en el día de hoy, en realidad su curva se vería así, ¿sí? Lo que tenemos es el porcentaje de la válvula, ¿verdad? Que estaba viendo, o sea, el retorno venoso, la resistencia al retorno venoso, que tanta sangre le estaba regresando al corazón del perrito, contra el gasto cardíaco y contra la presión, ¿sí? Que eran las variables que no estaba en realidad modificando. Estaba modificando que tanta sangre le estaba regresando al corazón. Y entonces, si lo graficamos ya así, pues tenemos estas dos curvas que sí, donde llega algún punto donde al corazón le llega tanta sangre, ¿verdad? Que pues ya evidentemente no puede distenderse más por la razón que sea, y entonces ya no va a inyectar más sangre y simplemente va a aumentar más la presión conforme va bajando entonces el grupo, o sea, el gasto cardíaco. Y entonces, pues como que, pues es lo que en realidad, pues nunca nadie nos explicó esto en realidad, y entonces hay dos consideraciones aquí. Una es en cuanto a la función cardíaca, y es que la función cardíaca no depende de la presión y del volumen de la derecha, ¿sí? Es algo completamente independiente. Sí, y dos es que va a existir una familia de curvas de función cardíaca pues, que nada más van a describir la relación entre la presión de la aurícula derecha y el cardíaco. Y la otra parte es la parte del retorno venoso. Evidentemente, si lo que Starling estaba controlando era el retorno venoso, la resistencia al retorno venoso, eso era lo importante en realidad, y pues es lo que tenemos que entender. ¿Y por qué es importante? Porque el corazón no puede expulsar más sangre de la que le llega. ¿Sí? Entonces, muy lógico, pero luego no lo pensamos. ¿Ok? Entonces, al corazón, pues evidentemente no puede, o sea, no puede expulsar 5 litros si no le están llegando 5 litros. Si le llegan 3 litros de sangre al corazón, nada más va a poder expulsar 3 litros de sangre al corazón por más bien que funcione. Entonces, pues es algo muy lógico, pero que a veces no pensamos. Y entonces, pues ¿de qué depende el retorno venoso? Y por lo tanto, entonces, el gasto cardíaco, bueno, depende de esta fórmula, que es la presión de llenado sistémico menos la presión de la derecha entre la resistencia al retorno venoso. Y hasta ahí como que, ¿y eso qué? ¿Verdad? Pero lo tenemos que explicar. Básicamente, la presión de la aurícula derecha, si la entendemos, es la presión pues, que nos llega
en la aurícula derecha, perdón. Y la resistencia al retorno venoso, pues también como que la podemos entender, pero que es la presión media de hielo sistémico, es otra cosa que no se nos explica. Para entender eso, entonces tenemos que ir un poquito más atrás, y es otro punto de lógica y un poquito de matemáticas también. Para que haya flujo de lo que sea, de un lado a otro, ¿verdad? O sea, de un fluido, en un fluido específicamente, pues tiene que haber una presión que sea mayor y una presión que sea menor. Esto también pues, tiene sentido. Sí, o sea, una presión tiene que ser mayor y una presión tiene que ser menor. Esto funciona en el sistema cardiovascular y funciona en el sistema respiratorio, ojo. Y entonces, esto está escrito por algo que se llama la ley de Ohm, que se aplicó luego como a fluidos, pero inicialmente pues, desde electrónico, así decirlo. Y entonces el flujo pues, depende de la diferencia de presiones entre las resistencias que es muy simple, ¿verdad? Y entonces pues, de ahí tenemos que salir la fórmula de cuál es el retorno venoso, pues la presión media sistémica menos la presión de la aurícula derecha entre la resistencia del retorno venoso. Por lo general, le llamamos la presión más alta, es upstream o río arriba, en español se escucha medio feo, y pues, la otra presión, la que es menor, pues es downstream o río abajo, ¿verdad? Entonces, como que, bueno, así lo vemos. Y entonces, pues obviamente, hasta cierto punto tiene sentido, ¿verdad? Que del lado arterial, pues tenemos más presión, y del lado venoso, hacia las venas centrales, pues tenemos menos presión, y eso es lo que va a dar nuestra dirección de flujo. Sin embargo, esta no es la respuesta correcta. En realidad lo que tenemos que hacer es un ejercicio que es teórico, esto no es meramente, esto sí no es clínico, no tiene ninguna aplicación clínica, pero es que pasaría si el flujo fuera cero. Cuando el flujo es cero, pues quiere decir que las presiones igualadas. Ojo, no quiere decir que las presiones son cero, simplemente es igualadas. Sí, o sea, la diferencia de presiones fue la misma, o sea, la presión 1 es igual a la presión 2. Y entonces en ese momento, ¿qué va a pasar en el sistema cardiovascular? Pues no es que no haya presión, o sea, si yo dejara un transductor de presión en un paciente que cayó en paro y que ya no tiene flujo, ¿verdad? Pues que solo es teórico, pues como quiera me daría una presión intravascular. Y esa presión intravascular está dada simplemente por la presión hidrostática de la sangre. ¿Sí? Entonces, depende completamente de la presión hidrostática de la sangre, cuando no hay flujo, la presión que va a haber dentro de los vasos. De nuevo, la ley de Laplace. ¿Sí? Y esto, pues dices, ¿y esto de qué me sirve? Bueno, pues quien controla a final de cuentas, o quien tiene más volumen, ¿verdad? Porque es lo que me va a dar la presión, es quien me va a dar el control del gasto cardíaco. ¿Sí? Y quien tiene más volumen, las venas. Las venas llamamos que son vasos de capacitancia. A pesar de que tiene una presión menor, sí tienen mayor volumen. ¿Qué tanto? 60-68% del volumen circulante está en el sistema venoso. No nada más en el sistema venoso, en las grandes venas. ¿Sí? Entonces, las grandes venas pues van a controlar muy importantemente el sistema. ¿Sí? Y entonces, esa presión que voy a tener cuando no hay nada, ¿sí? Y que va a ser una relación de mi volumen, esa es la presión media de hielo sistema. Y esto se explica con la analogía de la bañera. Sí, la analogía de la bañera me dice que, pues eso se cuenta, si yo le hago un hoyo a una bañera, a una cubeta, y dejo que salga el agua, ¿verdad? Pues obviamente nada más va a salir el agua que está arriba del hoyo, ¿sí? Si yo pongo el hoyo muy abajo, pues va a salir más agua. Si yo pongo el hoyo muy arriba, va a salir menos agua. Incluso, pues, mientras más abajo esté el hoyo, va a salir con más fuerza porque hay más presión, y al revés, ¿no? Y entonces, esta relación entre qué tanto me queda arriba del hoyo y qué tanto me queda abajo del hoyo va a tener dos números. El volumen estresado, que es lo que me queda arriba del hoyo, y el volumen no estresado, que es lo que me queda abajo del hoyo. ¿Sí? Y entonces, pues el tamaño también de la cubeta pues va a ser mi volumen. La altura, ¿verdad? O la relación entre la altura y la bañera va a ser, ¿cómo se llama? La compliance venosa, o sea, que tanta sangre le puede caber en las venas, y la relación entre el volumen estresado y el volumen estresado es lo que me va a dar la presión media sistémica. Entonces, pues básicamente es eso, ¿sí? ¿Qué es el volumen estresado? Entonces, estrictamente es el volumen a partir del cual se genera una presión transmural. ¿Sí? Y a partir de que se genera esa presión transmural, pues ya va a ser mi presión media sistémica. Toda la relación entre presión, pues más que nada entre confianza venosa, o sea, qué tanto volumen le cabe a mi sistema venoso, y el volumen estresado es lo que me va a dar la presión media sistémica. Entonces, eso, pues ya ahora sí lo podemos entender un poquito mejor. Nos da esta gráfica, ¿verdad? Donde la presión media sistémica es mi cero, por así decirlo, o empieza, es mi presión upstream, más bien, perdón. La pendiente de mi gráfica esta es lo que va a ser la compliance, perdón. La resistencia al retorno venoso, ¿sí? Y dependiendo de dónde quede mi presión de la aurícula derecha, pues es lo que me va a dar así.
Mientras, de hecho, mientras más baje la presión de la aurícula derecha y mientras más se quede la presión media sistémica en el mismo punto, pues de hecho, más va a ser mi retorno venoso y por lo tanto más va a ser mi gasto cardíaco, ¿de acuerdo? Evidentemente llega a cero porque pues no es como que pueda succionar más sangre, ¿vale? En cero es pues, se colapsan las venas y ya no puede haber, ¿sí? Y por eso es que hace esa meseta ya después de cero, ¿ok? Y entonces, ahora sí, juntamos la curva de función cardíaca, juntamos la curva de volumen estresado no estresado, retorno venoso, y entonces tenemos que el punto donde se junta la curva de función cardíaca con mi curva de retorno venoso es que vamos a tener nuestra presión de la aurícula derecha, y va a ser simplemente un reflejo de dónde están interactuando las dos, el retorno venoso y como tal la función cardíaca. ¿Ok? Y entonces, pues la presión de la aurícula derecha no es una variable independiente que les diga que tal controle el gasto cardíaco, y también es una presión que representa pues, la sangre intracavitaria, la presión intratorácica sobre y entonces, pues, ¿qué va a ser la respuesta a volumen? Quiere decir que donde yo aumente mi volumen total, mi volumen estresado, debe de aumentar entonces mi retorno venoso, debe aumentar mi gasto cardíaco, y esto es lo que le llamamos como la respuesta a volumen. Entonces, en esa gráfica tenemos que la curva A, o el punto A, tenemos una cierta función cardíaca para un cierto retorno venoso, y por ejemplo, si yo aumento la presión media sistémica, o sea, me voy más de la izquierda más hacia la derecha en la gráfica de la presión media sistémica, ¿verdad? Porque aumenté volumen, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces, pues simplemente el corazón no está haciendo en realidad más trabajo, simplemente está expulsando más sangre porque le está llegando más sangre, porque aumentó la presión media sistémica, porque aumentó el retorno venoso, y entonces tengo más, pues el corazón puede expulsar más. ¿Sí? Se puede ir a la C si disminuye la resistencia al retorno venoso, evidentemente, y se puede ir a la D, por ejemplo, si aumento la función cardíaca, y la marcan como una disminución en la escala. Y obviamente, pues también funciona para atrás, ¿verdad? De D te puedes ir a si disminuyó la presión media sistémica y si disminuyó la contractilidad cardíaca, ¿no? Y bueno, pues obviamente todas las condiciones que nos van a afectar todo el tiempo ya les pueden ir más bien. Y estrictamente, entonces, ¿qué va a ser la respuesta a volumen? Es un aumento del 15% del gasto cardíaco o volumen sistólico, ¿verdad? En respuesta a la expansión de volumen. Y entonces, ¿cómo va a funcionar esto y el volumen? Sí, obviamente que tiene que aumentar el volumen estresado, sí, tiene que aumentar esto la presión media sistémica. Entre el volumen estresado y la presión media sistémica vamos a tener la cantidad venosa, sí. La presión media sistémica, ese aumento tiene que llevar un aumento en el retorno venoso, ¿verdad? Que obviamente pues, lo que se va a poner, por así decirlo, es la resistencia al retorno venoso. Esto tiene que aumentar el volumen latido del ventrículo derecho, ¿verdad? Que pues esto puede también depender mucho de la presión torácica. Obviamente pues tiene que pasar por toda la circulación pulmonar, llegar al ventrículo izquierdo, ¿verdad? Que aumente mi volumen sistólico del ventrículo izquierdo. Y bueno, pues la relación entre el volumen sistólico del ventrículo izquierdo y la frecuencia cardíaca es el gasto cardíaco, y eventualmente si eso le sumamos las resistencias vasculares sistémicas, debería aumentar la FAM, ¿verdad? Ojo, la FAM es gasto cardíaco por resistencias vasculares sistémicas. Y entonces, pues ahí entendemos por qué es la respuesta a volumen, porque tiene que ser gasto cardíaco, porque tiene que ser volumen sistólico, ¿verdad? Evidentemente, no, la presión arterial no es un indicador de respuesta a volumen, justamente porque están las resistencias vasculares sistémicas, ¿sí? Entonces, puede ser que tengas un paciente que responde a volumen, pero no sube la FAM, ¿verdad? No sube la presión, porque las resistencias vasculares sistémicas están muy bajas, ¿sí? Y pues también pues, podemos tener una serie de factores, ¿verdad? Durante todo este proceso, que no, el pasar volumen no nos vayan a aumentar ni el gasto cardíaco, ni nos vayan a aumentar la presión media sistémica. Entonces, por ejemplo, si tienes un neumotórax que te va a aumentar mucho la resistencia de la presión media, la resistencia del retorno venoso, si tienes mucha presión intratorácica adentro, pues aunque le pases volumen y el corazón teóricamente responda a volumen, sí, pues no lo va a hacer clínicamente, porque pues hay algo que lo está impidiendo que ese volumen en realidad aumente el retorno venoso y aumente el volumen sistólico, ¿verdad? Entonces eso tiene que quedar muy claro. Va. Y entonces, ¿cómo lo vamos a aplicar a la clínica? Bueno, vamos a tener dos parámetros grandes de respuesta a volumen, los estáticos y los dinámicos. Los estáticos van a ser la PVC, la presión en cuña pulmonar, algo que se llama Global Diastolic Volume Index, eso luego lo vemos, se apuren, la electrocardiografía nos puede ayudar en los estáticos, ¿verdad? Dinámicos, vamos a tener el reto de líquidos, la variabilidad de presión de pulso, passive leg racing y, bueno, obviamente también la ecocardiografía. Estamos viendo todas las. En cuanto a los parámetros estáticos de respuesta a volumen, ya sabemos que no son muy buenos. Desde hace varios años sabemos que la presión central no es muy indicador de respuesta a volumen. ¿Qué quiere decir? Igual ya empezar un poquito a meter la clínica. Quiere decir que si yo tengo una PVC baja,
no quiere decir que el paciente suba el gasto cardíaco. Lo que no sirve, porque vamos a ver que sí. Y entonces, pues no tiene relación en nada que ver, incluso si sube, si baja, si se queda igual con el volumen, tiene muy malos, ¿cómo se llama? Sensibilidad, especificidad como tal para detectar respuesta a volumen. Entonces, tiene muy mala correlación, ya lo sabemos, todos están, no voy a tener esto, ¿verdad? Pero la verdad es que básicamente lo que se ha estudiado de presión venosa central o presión en cuña es completamente aleatorio, ¿ok? Esto ya lo sabemos desde hace varios años. Entonces ya básicamente se ha dejado de usar para eso. El otro parámetro estático es el volumen global telediastólico, es la suma de los volúmenes telediastólicos de ambos ventículos calculados por un método que se llama termomedición transpulmonar. Obviamente no lo calculas tú, lo calcula el equipo con el que se toma, ¿verdad? Básicamente lo pongo, no, ya no está siendo usado tanto, lo pongo porque pues, también de repente lo cuenta. La idea es obviamente que si tienes un heavy bajo, ¿verdad? Pues obviamente debería responder a volumen, si tienes un heavy alto no debería responder a volumen. La verdad es que tampoco es tan bueno porque igual es un parámetro estático, tiene, por ejemplo, ahí área por la curva roja, como de pilis, tantos. En comparación con los parámetros dinámicos que ahorita van a ver, es mucho mejor. Pues la verdad es que no es tan bueno, pero sí es mejor que la PVC y la cuña. Y bueno, lo puedes usar con cierto, pues digo, con cierta reserva. Lo que sí se relaciona es con los volúmenes del ventículo izquierdo y derecho, que pues, como quiera ya vimos que en realidad no. Sí, pero pues, sí. Y los parámetros dinámicos, ¿qué son? ¿Qué es un parámetro dinámico? Esto igual también nunca se los explican bien. Parámetro dinámico es básicamente tú le haces una pregunta al paciente con el líquido. Si ustedes piden, por ejemplo, un ultrasonido Doppler para ver trombosis venosa profunda, el ultrasonografista no nada más va a decir las venas tienen flujo, va a hacer algo que va a comprimir la vena. ¿Sí? Eso es algo dinámico. ¿Sí? Es como la idea que vamos a transmitir a esto para la respuesta a volumen. Yo voy a hacer algo que básicamente voy a ver el paciente cómo responde a lo que yo estoy haciendo y eso quiere decir que es dinámico, ¿ok? Entonces, de los parámetros dinámicos, bueno, vamos a tener varios. Ya los clasificamos como los que se asoman a un reto de líquidos, los que se asimilan a un reto de líquidos y los que tienen que ver con interacción con corazón-pulmón normal. Y ahorita vamos a ir viendo todo, ¿verdad? Evidentemente lo que queremos es detectar justamente en los pacientes que van a aumentar el gasto cardíaco con su con lípidos. Al final de cuentas, que es la variabilidad de presión de pulso, fue el primero que se describió. No quiere decir tampoco que fuera muy nuevo, digo, como este estudia, bueno, este no se estudia. La presión de pulso varía de manera normal, en todos nosotros está variando de manera normal por la interacción corazón-pulmón normal que tenemos, la cuestión es que varía muy poquito, ¿sí? Y varía, básicamente lo que baja es que, lo que pasa es que al final de la inspiración baja la presión de pulso, ¿ok? De hecho, si baja de más, y baja más de 10 milímetros de mercurio, si esa diferencia entre la presión de pulso al final de la inspiración es más de 10 milímetros de mercurio, eso se llama pulso paradójico, es básicamente patognomónico de una patología cardíaca, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando ponemos a los pacientes en ventilación mecánica? Pues pasa lo contrario, ¿sí? Al final de la inspiración sube la presión de pulso. Entonces, esto de hecho antes se llamaba pulso paradójico reverso. Lo primero que se describió fue entonces nada más la diferencia entre la sistólica y la diastólica al final al final de la inspiración y de la expiración. ¿Ok? Y eventualmente pues dijimos, bueno, le agregamos la variable de presión de pulso, ahí está la fórmula, pues es relativamente sencilla comparado con todo lo que vamos a ver. ¿Por qué sucede? La parte, se debía ver un poquito, lo de la parte de arriba, es la razón por la que baja el volumen sistólico, porque la que baja la presión de pulso al final de la expiración, con ventilación mecánica, presión positiva, y la parte de abajo un poquito más, más clara es lo que va a ser lo que sucede con la presión positiva al final de la expiración. De la respiración. Entonces, al momento que el ventilador mecánico da una respiración con presión positiva, ¿verdad? Que es lo contrario que hacemos nosotros, estamos respirando con presión negativa y el ventilador está respirando con presión positiva. Al momento que aumenta la presión positiva, aumenta pues, la presión pleural, la presión torácica, va a disminuir el retorno, pues, obviamente, al ventrículo derecho, ¿verdad? Va a aumentar la poscarga del ventrículo derecho y esto va a hacer que disminuya el volumen latido o el volumen que está eyectando el corazón derecho. Sin embargo, no lo vamos a ver al final de la inspiración, lo vamos a ver hasta el final de la expiración, porque pues, tiene que pasar toda la circulación pulmonar, llega ese volumen disminuido al ventrículo izquierdo y eventualmente pues, es lo que vemos como una disminución. ¿Y qué va a pasar?
Del lado izquierdo, ¿y qué va a pasar durante la inspiración? O contrario a lo que uno pensaría, aumento de la presión transpulmonar de la presión, perdón, intratorácica, disminuye la poscarga del entonces hace que funcione tantito mejor el ventículo izquierdo durante algunos segundos. También la sangre que estaba en la circulación pulmonar, pues como que la empuja la presión, y entonces le llega más sangre al ventículo izquierdo. Y entonces el ventículo izquierdo, después de la inspiración, va a expulsar un poquito más sangre, y entonces vamos a ver más presión del pulso. Ahora, ¿por qué la presión del pulso? Básicamente la presión del pulso, y bueno, si ustedes han dicho la presión arterial sistólica, bueno, la diastólica, la PAM, pero básicamente depende de tres cosas: volumen latido, resistencias vasculares y destensibilidad de la aorta. La destensibilidad de la aorta es algo que varía en realidad solo con la edad y con ciertas patologías mucho más crónicas, entonces jamás va a cambiar. Entonces ya podemos quitar eso. Las resistencias vasculares pues sí varían, pero no varían usualmente latido. Entonces, cada latido individual, básicamente nada más la presión del pulso va a variar, ¿verdad? Solo del volumen latido. Entonces, por eso usamos la presión de pulso como marcador indirecto de que aumentó el volumen sistólico. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver básicamente esto, ¿verdad? Vamos a tener nuestra curva de presión arterial, ¿verdad? Con diferentes presiones. Al final de la expiración vamos a tener una menor y al final de la inspiración vamos a tener una mayor. Pues más o menos no nos importan las demás, nada más la mayor y la menor, y que coincidan, ¿verdad? La presión del pulso, pues nada más es la diferencia entre ambas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, 40 y 35, ahí está la fórmula, entonces tienes 40 y 35 y te va a dar 5, ¿verdad? Que es la presión máxima menos la presión mínima, entre el promedio, básicamente, que es la máxima más la mínima entre 2, entre esto, 0.13, o sea, por 100, 13%, ¿sí? Y es lo que vamos a ver, eso es lo que significa la presión de pulso, una variación, o sea, un porcentaje en variación con respecto a otro. También es importante ver qué significa variación de presión de pulso. ¿Cómo lo podemos medir? Bueno, lo podemos medir obviamente con la presión de pulso, pero pues también hay varias maneras que se pueden hacer. Puedes medir básicamente lo mismo con el ultrasonido, ahorita lo vamos a ver. Y puedes medir, incluso ya se puede medir con el pulso oxímetro. Entonces, también ya hay equipos que hacen eso. Ahora, obviamente, si les estoy diciendo que en realidad lo que está variando es el volumen sistólico con el latido, también puedo medir la variabilidad de volumen sistólico. Se refiere, ojo, la variabilidad de volumen sistólico se tiene que medir con equipos especializados que tienen sus propios algoritmos que miden o que infieren el volumen sistólico con base al área por la curva de una presión arterial invasiva. Estos equipos, por lo general, bueno, lo que hay aquí en Salud es ahorita Oxfir, que antes era Bigleo o el ¿verdad? Y hacen eso. Es un poco complicado explicar cómo lo hacen, porque además pues, son como cosas propietarias de la propia empresa, y entonces pues, nunca siempre te explican todo, pero digo, están validados. No es no es el objetivo de la publicación. Y todo lo que estás viendo es simplemente esto, lo mismo, pero ya en volumen. ¿Okay? Funciona muy bien, pero funciona mucho mejor aquí. Ahí ven, dice Warren de General Anesthesia es la que tiene mejor área bajo la curva roja, no es tampoco que es, pero básicamente la sensibilidad. Tiene mejor, esa combinación es mejor bajo anestesia general, ¿por qué? Porque es donde están más controlados todos los parámetros, ¿verdad? Y entonces empieza a perder un poquito su función, su utilidad, pacientes fuera de esas condiciones. Bueno, tienen muy buenas especificidad. ¿Por qué no es tan bueno, por así decirlo? Porque lo alteran muchas cosas, ¿verdad? Ya deben haber entendido que esta variabilidad de presión de pulso pues es muy predecible, ¿verdad? Pero es muy predecible bajo las condiciones exactas. ¿Ya? Por ejemplo, que el paciente esté en ventilación mecánica no sirve, o sea, no sirve en realidad pacientes que están con ventilación espontánea, no sirve con pacientes que tienen ritmo irregular, o sea, que tienen una arritmia, no sirve con pacientes incluso que estén ventilados o tengan ventilaciones espontáneas, no sirven pacientes ventilados fuera de metas en realidad de ventilación, o sea, volúmenes corrientes muy altos, volúmenes corrientes muy bajos, funciona. Si el paciente está muy taquicárdico, tampoco, perdón, muy taquipnéico, tampoco funciona. Si el paciente está muy bradicárdico, tampoco funciona. ¿Sí? Si la parte pulmonar tiene algún problema, específicamente si la confianza está muy baja, tampoco funciona. Y también si el corazón está medio mal. Entonces, al final de cuentas, esto quiere decir que solo el 2% de los pacientes con terapia intensiva en realidad van a cumplir todas las condiciones que marcaban los artículos y que tienen tan buena sensibilidad. Fuera de eso, quién sabe qué está pasando.
Bueno, más o menos sí. ¿Qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo. ¿Qué pasa en realidad, por ejemplo, si tienes un volumen corriente muy alto, si tienes una presión muy alta, pues a lo mejor en el ventilador pasa, o sea, no es que no haya variabilidad de presión del pulso, eso queda muy claro, es que simplemente pues, va a ser más exagerada a lo mejor algo que significa. ¿Qué pasa si tienes presiones muy bajas o si tienes volúmenes muy bajos en el ventilador? Pues igual va a variar un poquito, ¿verdad? ¿Qué pasa si tienes ventilación espontánea? Pues ya no va a coincidir los cambios en el ciclo respiratorio. ¿Qué pasa si tienes una arritmia? Pues cada volumen sistólico y relativo independiente va a ser diferente. Entonces, esto es más que nada importante porque los equipos que te lo calculan automáticamente lo van a hacer. O sea, te lo van a calcular y no te van a decir, no está funcionando. Te lo van a calcular, te lo van a dar, te van a dar un valor, te van a dar 20, 30, lo que quieras. Sí, pero tú ya sabes que al momento de interpretarlo, que en realidad no me está diciendo respuesta buena. ¿Ok? Entonces, no. Y entonces, se intentaron hacer una serie de cosas, ¿verdad? Donde intentamos tratar de mejorar esta parte, esta limitación, que es que tienen que ser condiciones muy estrictas. Entonces, la primera fue la oclusión expiratoria. La oclusión expiratoria, básicamente lo que hice es una pausa expiratoria de 15 segundos y ves cómo responde la presión de pulso o el volumen sistólico después de la presión. ¿Y por qué funciona? Bueno, es lo que vas a ver. Aquí se ve, por ejemplo, la presión de pulso, donde haces la pausa expiratoria, ¿verdad? Y entonces, al final de los 15 segundos, yo debería haber un aumento de la presión de pulso o, como ya vimos, del volumen sistólico. ¿Sí? Y entonces, esto puede usarse en pacientes con ritmo cardíaco irregular, porque no tiene que ser tan estricto con, pues con el ciclo cardíaco, ¿verdad? En pacientes con ventilación espontánea o con baja amplitud también, o sea, con menos presiones, menos volumen, también va a funcionar, pero tampoco tienes que esperar los cambios tan repetitivos, ¿sí? Y bueno, como les digo, es una pausa expiratoria de 15 segundos, que es lo que vamos a ver revisando esta, pues es que no vas a ver, donde pausas el ventilador, pues en realidad no vas a ver la parte de arriba. O sea, esa disminución que hay del volumen sistólico por un aumento de la presión inspiratoria o inspiración con el ventilador, pues no la vas a ver. Entonces solo vas a ver en algún punto esa parte de un aumento transitorio del volumen sistólico del ventrículo izquierdo. Y eso es por eso que sirve. ¿Okay? Entonces funciona un poquito mejor, tiene mejores sensibilidades, especificidades, específicamente en pacientes, ¿verdad?, que están ventilando espontáneamente. Puedes hacerlo con la presión de pulso, si aumenta más del 5%. Es positivo, tiene, les digo, buena sensibilidad, especificidad. Muy rápido. Funciona con pacientes con confianza baja, que no lo va a hacer la debilidad de presión de pulso. De hecho, es de lo que mejor funciona con pacientes con confianza baja. Funciona con PIPs altas o presiones inspiratorias altas. Sí, y básicamente también funciona con otro parámetro que es el estrofol, no nada más la presión de pulso. Tiene muy buena área bajo la curva ROC y pues básicamente. Otra cosa que se puede hacer es el reto de volumen tidal. En pacientes que tienen un volumen tidal bajo, ¿verdad?, abajo de 6 mililitros por kilo de peso, pues lo aumentas a 8. ¿Y es qué pasa? Es literalmente eso por un minuto. Y entonces, pues, ¿qué deberías de haber? Debería haber un aumento de la presión de pulso, de la variabilidad de presión de pulso, un aumento de la variabilidad del volumen sistólico. ¿Qué es lo que debería haber? ¿Ok? Entonces, pues, tiene sentido. ¿Qué es lo que estás haciendo? Pues si tienes poquito volumen, pues simplemente lo llevas a como estaba antes, como lo deberías de ver en la presión de pulso, y ya te va a dar lo que deberías de ver. ¿Ok? La otra es la maniobra de suspiro, ¿verdad? Esto se puede hacer en pacientes con ventilación espontánea. Y básicamente pones al paciente un suspiro de 35 centímetros de agua por 4 segundos. La verdad, es muy agresivo. ¿Qué vas a ver? Pues vas a ver una caída de la presión de pulso, del volumen sistólico o del gasto cardíaco. ¿Ok? Así se ve, ¿verdad? Entonces, pues, lo que vas a ver es, tienes al paciente ventilando normal y pues le subes la presión un chorro, ¿verdad? Y tú vas a ver el descenso del gasto cardíaco, la presión de pulso. Y pues, ¿qué vas a ver? Pues vas a ver básicamente, o sea, los efectos aumentados de este aumento de la presión intratorácica sobre el ventrículo. Eso es básicamente lo que está. La verdad es que esto a mí personalmente se me hace muy agresivo. Si ya tienes un paciente hipotenso que le quieres pasar líquidos y además haces eso esperando ver una caída del gasto cardíaco, es muy agresivo. Por eso que tampoco hay tantos artículos. Digo, puedes ver la disminución de la presión de pulso, la presión sistólica o del volumen. Y bueno, pues esperas un gasto cardíaco hasta abajo del 25%, lo que puedes. El reto de líquidos, como tal, solamente es dar líquidos, ¿verdad? Y ver ahora sí qué pasa, que aumente el gasto cardíaco, ¿vale?
Las mediciones tradicionalmente se confirman ya sea con ultrasonido, con Doppler transesofágico usualmente, o gasto cardíaco por termovisión pulmonar nada más, que o sea, es el Swan Ganz, cuando digo termovisión pulmonar. Ahora, la verdad es que esto nunca se estandarizó muy bien, decían hasta 500 mililitros de coloide, ¿verdad? Decían hasta 1000 mililitros de cristaloide, y pues decían 30 minutos, algunos decían 30 minutos de qué pasa, alguna gente decía 10, alguna gente decía también el volumen, algunos decían, bueno, todos dale lo mismo. Esto la verdad es que nunca se estandarizó muy bien, entonces puede ser que encuentren ahí varias cosas conflictuales. Ahora, el reto de líquidos original está escrito con el Swan Ganz o con la PVC, ¿verdad? O sea, con la presión de cuña o con la PVC como tal. Se hacían mediciones cada 10 minutos y era la regla 2.5 para la PVC y la regla 3.7 para la presión en cuña. Esto ya es muy viejo, pero nomás sirve para que tengan la idea de dónde salió en realidad el reto de líquidos. Si le pasaba el líquido y no aumentaba la PVC, o sea, menos de 2 milímetros, podía seguir dando líquido cada 10 minutos. Si aumentaba entre 2 y 5, te parabas y revalorabas simplemente, y definitivamente te tenías la PVC aumentaba más de 5 milímetros. Funcionaba lo mismo con la cuña que con el Swan, nada más que con 3 y 7 como límites. ¿Okay? Igual esto la verdad es que nunca se valió mucho. Eventualmente salieron modificaciones de lo que vamos a medir. Podemos medir la saturación menos central, la saturación menos mixta, el índice histórico gasto cardíaco, no por Swan Ganz, sino por algunos otros métodos menos invasivos. Digo, no es el tema de la práctica, pero bueno, es actualmente de hecho. Viendo la presión expiratoria del CO2 al final de la ¿cómo se llama? El Tyler. Sí, y también, bueno, evidentemente también se puede hacer con la variabilidad de presión de pulso, la variabilidad de volumen. Modificaciones a cuánto líquido dar, bueno, puedes dar Passive Grace, tren de Lemburg, que son cambios en la posición, o un mini reto de un mini fluid challenge, ¿verdad? ¿Por qué funciona? Bueno, rápido así nada más para sacar la cuestión de la situación central. Esto tampoco está así como súper bien estudiado, pero funciona funciona muy bien si no tienes nada más, aunque yo sé que algunas veces no vamos a tener. ¿Por qué funciona la saturación menos central? Sí, básicamente va a ser un reflejo entre la entrega de oxígeno, ¿verdad? Y el consumo de oxígeno del paciente. Sí, esta relación normalmente es de 5 a 1, y esto quiere decir que siempre el corazón expulsa más sangre oxigenada y llega más a los tejidos de la que en realidad necesita. Por lo general, los tejidos van a ser independiente el consumo que usan, ¿no? O sea, las células individuales van a usar oxígeno de manera independiente de cuánto les llegue. ¿Sí? Simplemente tenemos un extra. Ahora, ¿qué va a pasar, verdad? Conforme empieza a bajar esta relación, o sea, mientras menos oxígeno le llega a las células como quiera dicen, de nuevo, yo no tengo por qué cambiar, yo simplemente voy a sacar más oxígeno. Entonces, al momento que empieza a bajar el aporte de oxígeno a los tejidos, pues empieza a bajar la saturación central, porque pues está sacando más sangre los tejidos de manera. Eventualmente sí llega un punto donde la relación consumo y, ¿cómo se llama? Y aporte se vuelven dependientes, pero bueno, eso ya es, pues puede ser catastrófico. ¿Okay? Entonces, mientras menos aporte de oxígeno tengas a los tejidos, idealmente pues, el corazón los tejidos van a sacar más sangre. Entonces, si tú despejas la fórmula para saturación venosa, ¿sí? Bueno, rápidamente la entrega de oxígeno pues, es gasto cardíaco por hemoglobina, por 34, que es la capacidad de recargamiento de oxígeno de la hemoglobina, por la saturación, es lo que me da el DO2, ¿verdad? Entonces, si yo tomo en cuenta relación DO2-VO2 contra aporte de oxígeno y ¿cómo se llama? Corrijo para la saturación venosa, me va a dar esto. Entonces, si asumes que la saturación está bien, o al menos no se mueve, el consumo está igual, y la hemoglobina tampoco varió mucho, ¿verdad? Si yo doy líquido y aumenta la saturación venosa central, pues es porque aumenta el gasto cardíaco. O sea, porque responde al líquido. Si le doy líquido, no aumenta la saturación venosa central, no responde. Es así de sencillo. Si está estudiado, debe ser un aumento de la saturación venosa central menos de un 4%, y evidentemente funciona mejor que, o sea, vamos la PVC, incluso funciona mejor que la saturación venosa mixta. Puede ser entre el 3.5 y 5% un aumento y funciona muy bien, más que nada tiene muy buen likelihood ratio, o sea, te hace sospechar de que el paciente responde líquido. Como test inicial puede ser muy bien. Bueno, en cuanto a qué otras cosas vamos a hacer, mi reto de líquido, ¿verdad? Simplemente, si yo ya sé que con volumen el gasto cardíaco puede aumentar, pues me voy a ir a lo menos que le pueda dar para ver si responde a líquidos. Entonces, mi reto de líquidos es dar un poquito volumen en un poquito de tiempo y ver si el gasto cardíaco sube. ¿Cómo se hace? Pues 100 mililitros de coloide en un minuto.
Inicialmente se medía con puro ultrasonido, ¿verdad? Tiene súper buena sensibilidad y especificidad. Esperaría ver al menos una disminución de 4% de la presión de pulso, una disminución de la variabilidad de volumen sistólico menos de 3 y un aumento de gasto cardíaco menos del 8.6 con el mililitro de líquidos. Funcionan también en pacientes con ventilación espontánea, evidentemente, y en pacientes que no tengan un ritmo cardíaco regular, también funciona. Entonces, por eso es que se usa mucho. Tiene muy buena tarea bajo la curva ROC, y pues básicamente es eso. El levantamiento pasivo de piernas, pues es la conclusión lógica de ya no dar líquido, ¿verdad? O de dar menos líquido. Si lo que no quiero a lo mejor es dar líquido de más, pues lo yo quiero ver entonces, a lo mejor lo líquido al paciente. Entonces, la idea es poner al paciente en una posición de 45 grados, ¿verdad? Obviamente, durante todos estos retos y estas cosas tienes que estar midiendo, ya sea la variabilidad de presión de pulso, la variabilidad del volumen sistólico o el gasto cardíaco, para eso que quede claro, por el método que sea, en realidad no es que haya un necesariamente que sea corto. Bueno, pones al paciente 45 grados, puestas la cabeza y ves simplemente qué pasa con el volumen latido, con la variabilidad de presión de pulso, con el... Sí, entonces es lo mismo, dice si hay una expansión de volumen, transfiere aproximadamente 300 mililitros de la circulación periférica hacia la aurícula derecha, ¿verdad? Tiene efectos reversibles, es lo que quiere, ¿verdad? Si no responde, bueno, ya no le diste el líquido extra. Funciona con ventilación espontánea, con arritmias, solamente no funciona obviamente con trauma, con presión intracranial elevada, con presión intracranial. No es que no funcione, pero no se sugiere que se use en pacientes con hipertensión intracranial. Inicialmente se describió nada más con la pura variabilidad de presión del pulso y eventualmente se fue expandiendo, ¿verdad? Gracias para todo. Tiene súper buena área bajo la curva ROC. También funciona con pacientes que tienen mala cantidad de ventilación pulmonar. Y la verdad es que se puede hacer, como les digo, gasto cardíaco, variabilidad de presión del pulso, variabilidad de volumen sistólico o ultrasonido. Ahí están los resultados cada una. Algo también que siempre se me hace muy interesante es, pocos artículos exploran esta posibilidad, pero no sé si lo hacen, es agregarle algo, ¿verdad? O sea, no nada más usar un parámetro. Entonces, por ejemplo, no nada más buscas la variabilidad de presión de pulso o el cambio del gasto cardíaco, sino en este artículo le agregaban un cambio en la PVC. Entonces, hacían Passing Grace con gasto cardíaco y veían la PVC también. Entonces, si le agregas el valor de la PVC cada cambio del gasto cardíaco, tiene todavía mucha mejor sensibilidad y especificidad del estudio, por así decirlo. Sí, entonces también se puede hacer. La otra cosa que se mide es el inventario del CO2, básicamente qué es lo que va a estar pasando. Digo, no me voy a tener esto, zonas de West, zona 1, 2 y 3. En la zona 1, la presión del alveolo es mucho mayor que la presión pulmonar, de la arteria pulmonar, y es mucho mayor también que la presión de la aurícula izquierda. Entonces, la circulación en ese alveolo está colapsada, ¿sí? Y las zonas 2 y 3 de West, en la zona 2 de West es mayor la presión alveolar que la presión de la aurícula izquierda, pero sí es mayor que la presión de la pulmonar, de la pulmonar. Y en la zona 3 de West es, las dos presiones intravasculares son mayores que la presión. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que durante zonas 2 y 3 de West, pues al menos iba a haber flujo sanguíneo a través de ese ¿cómo se llama? Alveolo. Y entonces, perdón, pues ¿cómo se llama la zona 1 de West? Tiene un nombre, ¿verdad? Que es donde no está ventilado, perdón, no está ventilado, pero no hay circulación, eso se llama espacio muerto. ¿Sí? Eso, el espacio muerto se mide con la presión arterial de CO2 y el PET. Entonces, donde yo tengo aumento del volumen, del presión, ¿cómo se llama? Del espacio muerto, ¿verdad? Pues voy a tener un end-tidal bajo, ¿sí? Y entonces, pues si yo paso líquido, ¿verdad? Y aumento mis presiones pulmonares, ¿verdad? Y ya se abre la circulación de ese alveolo, pues voy a ver un aumento en el CO2 expirado. Entonces, básicamente se puede hacer igual con varias maneras, Passing Grace o con expansión de volumen, ¿verdad? Simplemente viendo la variación en el end-tidal de CO2. Se debe aumentar al menos más de 2 milímetros de mercurio o al menos más de 5% para que tenga una sensibilidad y especificidad. Otra cosa que también se puede hacer es, bueno, pues a los pacientes que no puedo doblarles las piernas, pues lo intento lento. Si ya sé que la posición funciona, pues a lo mejor no tengo que hacer toda la cuestión de las piernas. Entonces, se estudió Trendelenburg en prono, por ejemplo, Trendelenburg del 13%, no tienes que voltear al paciente para hacerlo y también tiene buena sensibilidad y especificidad. La otra cuestión es el enmoveno arterial, que tienes cánulas femorales, que también a lo mejor van a impedir que puedas mover las piernas, también funciona. ¿Ok? Esto hay poquitos estudios.
la respuesta a volumen. Ahí está el resumen más o menos de cómo funciona, ventajas y desventajas, ¿verdad? Y los puntos de corte y qué tanta evidencia tiene. Pues se los dejo para pasar a la presentación. El ecocardiograma, bueno, vamos a tener varias cosas, que es el eyeballing, ¿verdad? Que simplemente ver, más o menos estimar. Puedes medir específicamente los volúmenes cardíacos y las áreas cardíacas, puedes ver la vena cava inferior, la vena cava superior, y como tal el ITV de lo que estamos hablando. ¿Qué vamos a ver en el ecocardiograma? Teóricamente, pues un volumen de un ventrículo izquierdo colapsado, ¿verdad? Hiperdinámico usualmente. Sí, los ventrículos, las paredes de los ventrículos anterior y posterior se pueden besar, ¿verdad? Es algo que también es relativamente sencillo de ver. Sin embargo, esto no tiene estudios en realidad como respuesta a volumen, funciona como diagnóstico diferencial de choque volumen, con otros choques, pero en realidad no hay datos de que el puro eyeballing, o sea, lo puro que ves es que estás viendo en realidad respuesta a volumen, ¿verdad? Tiene muchos compulsores al final de cuentas. Puedes medir los volúmenes, puedes medir el diámetro del ventrículo izquierdo, puedes medir el ángulo del ventrículo izquierdo, obviamente puedes medir la fémina si te puede ayudar. Igual tampoco es que sean muy fidedignos para eso. La vena cava inferior es a lo mejor lo que pues, estamos un poco más acostumbrados a ver. Obviamente pues, es una vena cava inferior que colapsa con la respiración, que es muy pequeña, que tiene un diámetro muy pequeño, pues quiere decir a lo mejor que el paciente. Idealmente, no es por eyeballing, ¿verdad? Es medirlo específicamente, medir los diámetros. Sí, esto se hace idealmente en modo M, ¿sí? Que es lo que están viendo en el y tú mides los diámetros. Está escrito más o menos cuánto correlaciona la PVC, pero si ya vemos que la PVC en realidad no funciona, pues evidentemente para allá va la entonces dicen, bueno, podemos agregar la variabilidad, vamos a ver si colapsa, si es extendible con la ventilación mecánica. Pues sí tiene buenas sensibilidades y especificidades, ¿verdad? Ya sea nada más hay colapsabilidad, que básicamente es la misma fórmula, nada más que es entre la media, o sea, entre el promedio de las dos, con la distensibilidad, que es entre la inicial, que es la inspiratoria. Entonces, eso pueden tener diferentes puntos de corte. El problema, pues, es lo mismo, a final de cuentas, funciona nada más con ventilación mecánica. Lo puede hacer con la vena cava superior también, con la yugular, pero pues es lo mismo. Entonces, tiene muchos bemoles, que son básicamente los mismos de la variabilidad de presión de pulso. Sí, pueden ser cuestiones igual pulmonares, que el paciente esté ventilado con volúmenes muy altos, muy pequeños. Puede ser algo cardíaco, por ejemplo, que el paciente tenga tamponaje cardíaco, pues el tamponaje cardíaco pues, automáticamente te va a aumentar el diámetro de la aurícula derecha, ¿verdad? Entonces, pues la verdad es que así que tú digas, ay, ¿cómo funciona? Pues no. Por lo mismo, pues ahí está todo all over the place. Obviamente tiene mejor función, por así decirlo, cuando el paciente está ventilado. Entonces llegamos al ITV. ¿El ITV qué es? Tú vas a tener esta imagen, pero es la integral de tiempo-velocidad del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esto es algo un poquito más avanzado. Es el gol estándar de muchos métodos. Para muchos métodos lo van a comparar contra esto. Igual no es el tema de la clase. ¿Qué es el ITV? El ITV, integral tiempo-velocidad, quiere decir que es una distancia. ¿Sí? O sea, la altura de algo. ¿De qué es la altura? ¿O de qué es la longitud? ¿De qué tanto se mueve el eritrocito con un volumen latido? ¿Sí? Y pues si tienes la altura y si tienes también el diámetro, pues ya tienes la altura, diámetro, pi, y pues ya se te va a dar tu volumen. O sea, es un parámetro del volumen sistólico, porque tú dónde lo vas a medir en el tracto salivero izquierdo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que significa interno. ¿De acuerdo? Entonces, pues el volumen latido, básicamente. Es un índice de volumen latido, o pues es el volumen latido. La cuestión aquí es que pues, en los adultos, la verdad es que el tracto de salida no varía mucho. O sea, todos vamos a tener el mismo diámetro del tracto de salida del izquierdo. Entonces, pues nada más es importante en realidad en los niños, es tan importante en los adultos, y también como lo vamos a estar haciendo en condiciones pues, relativamente rápidas, puede ser que nada más mide el ITV. ¿Sí? O sea, puedo obviar la medición del radio o del diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces, incluso puedo quitar eso de la fórmula y quedarme con el ITV. Entonces, el ITV normal es arriba de 3 centímetros. Abajo de eso es bajo. Quiere decir que el volumen sistólico está abajo de 3. Sí, básicamente. Así como regla general. La cuestión es que, bueno, uno se tiene que hacer con doble expulsado, ¿verdad? Y de manera importante tiene que tener un ángulo de incidencia sobre el tracto de salida del izquierdo casi recto. ¿Por qué? Porque usa el fenómeno Doppler, sí, es la fórmula del Doppler de la velocidad con Doppler.
Y pues depende obviamente del efecto Doppler que está midiendo el propio equipo, de la velocidad del flujo, ¿sí? Pero depende de otra cosa ahí que dice que es el coseno, el ángulo de incidencia. Eso quiere decir que, bueno, digo, esto va a escribir, no lo sé por qué en esta clase, pero el coseno de 90 grados es cero. Entonces, si el flujo va en una dirección y tu Doppler va completamente paralelo, sí, no te va, o te va a dar un cero de volumen. Entonces tienes que hacer que el flujo de lo que estás midiendo con el flujo del Doppler, con el ángulo de incidencia del Doppler, tiene que ser lo más cercano al ángulo de incidencia. Lo ideal es que, no sea, que sea menos de 15%. ¿Sí? Entonces eso hace que también tú lo tengas que medir en ventanas muy específicas del ecocardiograma. En transtorácico se tiene que hacer en 5 cámaras, se puede hacer también con 3 cámaras, pero si el 5 cámaras puede ser difícil, el 3 cámaras puede ser más difícil. Este eco Doppler transesofágico se hace con dictan transgástrico profundo, que también básicamente lo que hace es que tienes que con el Doppler, con el equipo se tiene que hacer toda la curva adentro del estómago para ver el corazón como lo harías con un transtorácico. Entonces también es un poquito diferente. ¿Qué es lo que va a ver? El equipo te va a dar esta serie como de espectrogramas, ¿verdad? El equipo usualmente ya te va, tiene que tener idealmente, o más que nada, tiene que haber un software del equipo para que te dé el ITB como tal. Sí, básicamente, ya sea automáticamente o manualmente se hace el trazo del espectro que te da, sí, y ya te da sí, de la ITB. Se puede entonces medir también la variabilidad de la ITB, que va a ser básicamente la variabilidad del volumen histórico, la variabilidad de la presión de pulso, y pues se puede hacer con varias cosas, ya sea fluid variation, fase de rate, fluid challenge, función respiratoria, todo lo que puedas hacer. Pero bueno, evidentemente es un poquito difícil de hacerlo, sí, experiencia. Sí. Sí, o Ajá. sea, cuando ya ve que bueno, mayor a 3 y luego de zona gris, no queda claro ese concepto, o sea, que se... Ya, la cuestión es que pues, ¿cómo te diré? Todos van a tener como una zona gris al final de cuentas, de variabilidad. Sí. O sea, donde en realidad no sabes si responde a volumen. O sea, lo normal, por ejemplo, la variabilidad de presión de pulso es que sea menor de 8. Sí, pero entre 8 y 13 no sabes si responde a volumen, pero arriba de 13 sí responde a volumen. Sí, entonces casi la verdad es que todos tienen una zona ahí de pudiera ser, la verdad. Es eso, más que nada, es esa zona gris de que pues, lo normal es menos de 8, pero lo anormal es más de 13, entonces te queda una zona que en realidad no sabemos totalmente. ¿Ok? Y se puede intentar la habilidad de la obviamente respiratoria cada igual con ultrasonido, básicamente lo mismo. Tiene que ser igual más del 13%, tiene una sensibilidad. Y pues parámetros bioquímicos, evidentemente no funcionan. Ojo, no funcionan como respuesta a volumen. Si yo tengo, por ejemplo, lactato de 10, ¿verdad? Y le paso el líquido y baja a 5 el lactato, qué bueno. Sí, pero lo contrario no es cierto. O sea, si tengo lactato de 10, le paso volumen y el lactato sigue en 10, no quiere decir que le falta volumen. A eso me refiero. Y es básicamente con todos estos parámetros que en algún punto pueden escuchar que son para pasar el líquido. Lactato, exceso de base, insulinario, extraordinario. Funcionan para otras cosas, pero no funcionan estrictamente para voy a pasar tantito, pero esto ya es un poquito más rápido. Otra cosa que quiero que quede claro es que los líquidos son medicamentos y que cuando llevamos esa idea que los líquidos son medicamentos. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Pues tengo que tener una indicación, tengo que saber prescribirla, tengo que saber para qué le estoy dando, ¿verdad? O sea, aquí dan el ejemplo de la presión, de un medicamento para la presión. Tengo que darlo para la hipertensión, para bajar la presión y para bajar la mortalidad en los pacientes hipertensos. Tengo que pasarle el medicamento adecuado, ¿verdad? Hay medicamentos, o sea, a lo mejor le toca hidrocortesía, no le toca hierro, ¿vale? Porque no tiene comorbilidades el paciente. Hay que monitorizarlo, ¿verdad? Obviamente no le das el medicamento y que se va a casa y nunca regresa. Tienes que ver, oye, le subo la dosis, le bajo la dosis, respondió o no respondió, y pues a lo mejor lo puedo continuar. Es lo mismo con los líquidos, ¿sí? Entonces, pues tengo que saber entonces pues, cómo funciona en ese sentido. Y a veces eso se nos olvida, pues es muy fácil indicar un Harman y luego no, o sea, ya. Okay. Entonces, también ya a veces se diría que es un medicamento. Entonces, pues digo, los líquidos, o bueno, los medicamentos funcionan rápidamente, solamente tienen una relación entre efecto y dosis, le llamamos dosis efectiva 50, donde pues, como el 50% responde o no responde, ¿verdad? Entonces sabemos que eso el paciente le va.
Tenemos también entonces una dosis efectiva 50 y una dosis letal 50. En el caso de los líquidos, la dosis efectiva 50 pues da la respuesta a líquidos y la toxicidad, entonces evidentemente vamos a tener toxicidad hídrica, es sobrecarga hídrica. ¿Ok? Entonces es un poquito difícil de entender, pero es muy fácil ya que lo aplicamos a la clínica. Es una cubeta digitálica, cuando das mucha digoxina empiezan a hacer esto. Y nadie aquí le daría más digoxina a un paciente que ya tiene una cubeta digitálica, incluso ya empezarías a buscar, pues, cómo tratas eso. Tratas de revertir incluso los efectos, ¿verdad? Incluso el anticuerpo para la digoxina. Entonces, pues debe hacer lo mismo con los líquidos, ¿ok? La curva que les enseñé de Farma está medio difícil a veces de entender, si no es que te gusta, entonces por un lado mejor lo vemos como una U, donde muy poquito líquido, el paciente le va mal, mucho líquido le va mal. Entonces tenemos la respuesta a volumen y la respuesta hídrica. Entonces, como les digo, nada más los líquidos son medicamentos, pueden tener toxicidad, o sea, cuál es la dosis de tal, por así decirlo, es cuando el balance hídrico del paciente supera el 10% del paciente. ¿Sí? Y esto saca el balance hídrico acumulado entre el peso del paciente por 100, y así nos va a dar un porcentaje. Y pues la sobrecarga hídrica tiene muchos efectos malos, que básicamente son los mismos que los de la hipovolemia, disminuye la perfusión, o sea, alteran la microcirculación, pueden dar también datos de disfunción orgánica. O sea, la falta de líquidos te da falla renal, pero la sobrecarga hídrica también te da falla renal. La falta de líquidos también te da alteraciones neurológicas, la sobrecarga hídrica también te da alteraciones neurológicas, ¿verdad? Que quede muy claro. Esto como intensivista y como médicos a lo mejor nos queda un poquito difícil de entender. Los estudios que en realidad dieron estos, el FINACI, este es un estudio prospectivo que vio a los pacientes con falla renal aguda, ¿verdad? Que tenían más líquido, acumulaban más líquido, tenían mayor mortalidad. Dijeron, bueno, no, nada más son los pacientes con falla renal aguda, con falla renal crónica también tenían mayor mortalidad. Eventualmente ganó una razón y pues obviamente se replicó en varias poblaciones, quirúrgicos, sépticos, falla renal, no falla renal, sí, muchas cosas malas, mayores tasas de infecciones, mayores días de ventilación, mayores días de estancia hospitalaria o al menos en la UCI, y obviamente mayor mortalidad, ¿ok? Mayor necesidad de reemplazo renal, si tienen falla renal. Ok, entonces llevamos entonces al siguiente concepto que es tolerancia a líquidos. Si yo no quiero llegar a la sobrecarga hídrica, pues tengo que detectar antes de que suceda. O sea, justamente en el ejemplo de la dioxina, pues yo tendría que saber antes de que tenga efectos tóxicos de la dioxina, a mí me gustaría saber. Entonces, la tolerancia a líquidos es un concepto un poquito más nuevo que nos dice, busca datos de que el paciente ya a lo mejor ya no le está gustando ese líquido antes de llegar a la sobrecarga. ¿Ok? Y es lo más nuevo. O sea, tenemos una tasa, una ventana de oportunidad antes de que haya ya como tal falla al órgano blanco, que haya ya una disfunción orgánica importante, pues yo puedo detectar si el paciente ya no va a tolerar los líquidos. ¿De acuerdo? Que vamos a usar como marcadores de tolerancia líquida, ahora de líquidos, ahora sí la PVC, esto se llama el volumen, el índice de volumen de agua extravascular pulmonar, el BNP se puede usar, el GERI también, y la presión intraabdominal, generalmente ultrasonido. La PVC pues, no sirve como respuesta a volumen, pero sirve como un marcador de tolerancia de sobrecarga de volumen. ¿Okay? Porque, de acuerdo con la fórmula que vimos, el volumen, el retorno venoso puede estar impedido incluso por la PVC alta. ¿Sí? Entonces, el gasto cardíaco puede disminuir, también va a disminuir la presión de la perfusión de los órganos, y la presión de perfusión de los órganos normalmente es la PAM, no la PVC. Entonces, si tienes un paciente muy hipotenso con una PVC muy alta, evidentemente la presión de perfusión de los órganos baja. ¿Sí? A veces se nos olvida esa parte. Y entonces, pues una PVC alta altera la microcirculación. Está estudiado con estudios que alteran la microcirculación, la PVC alta. Está estudiado que la PVC aumenta la mortalidad, específicamente arriba de 12. En algunos estudios marcan que hay una plató, por así decirlo, de la mortalidad, en la cantidad de reemplazo renal entre los 8 y los 12. Todavía tienes ese como que, bueno, no aumenta tanto la mortalidad, pero abajo de 8 sí hay una disminución en la mortalidad. Funciona como dicotómico, o sea, PVC mayor a 12, menor a 12, y también como sliding scale, o sea, por número, ¿verdad? Ya está igual demostrado por un metaanálisis, ¿verdad? Al final de cuentas que demostró que sí hay un aumento de la mortalidad, a menos sea la PVC ya se como lo quieren. El agua extravascular pulmonar es el índice de agua extravascular pulmonar, se mide con una método que es la termodilución transpulmonar, igual no sé qué es, pero básicamente debe interpretarse en conjunto con el índice de permeabilidad vascular pulmonar, y eso te va a decir si el agua que estás viendo es de origen cardíaco o hidrostático.
Perdón, perdón, caliogénico o no caliogénico. A final de cuentas se está viendo el agua afuera del alveolo, ¿sí? O en el alveolo, afuera de la vasculatura pulmonar. Y obviamente por el principio de Starling, de la difusión del líquido, ¿verdad? Pues, sabes que siempre va a haber una difusión, ¿verdad? De los capilares, por el balance entre la presión hidrostática intracapilar y el oncótico, ¿verdad? Que bueno, también ya estoy muy viejito, pero es el importante. Evidentemente, pues también porque se tiene que interpretar con el índice de permeabilidad, ¿verdad? Pues porque puedes tener pacientes, ¿verdad? Específicamente en situaciones donde hay flujo capilar, como sepsis, ¿verdad? Sí, específicamente el pulmón, donde no es lo mismo cierto grado de líquido, cierto grado de acumulación de líquido. Entonces, habrá patologías donde evidentemente es más común o es más fácil que se acumule líquido porque el capilar tiene mayor permeabilidad, ¿de acuerdo? Básicamente puedes contar las dos curvas con la curva de función cardíaca, y entonces donde ya el paciente deja de responder al líquido, es mayor el riesgo de que haya edema pulmonar. ¿De acuerdo? Es de los parámetros que más asocia mortalidad independientemente de la causa, entonces sí es, bueno, pues decir, mayor agua extravascular pulmonar, mayor mortalidad en un chorro de poblaciones, también mientras menos cambie, por ejemplo, si tienes un paciente con agua extravascular pulmonar un día y la sigues teniendo alta todos los días, todavía es peor. ¿Okay? Son esos estudios. La presión intraabdominal es obviamente la presión intraabdominal, se mide con una sonda Foley especial. Se puede hacer ciertas variaciones ahí todavía, pero es un poquito difícil. ¿Por qué? ¿O qué es lo que vamos a ver? Pues básicamente, si la presión intraabdominal sube por arriba de la PVC, pues esta va a ser la presión arriba abajo que vamos a estar viendo. Entonces, la presión intraabdominal alta nos puede disminuir el gasto cardíaco porque nos disminuye el retorno venoso, o también la microcirculación pues, también se va a ver afectada porque la presión de perfusión de los órganos intraabdominales va a ser la presión. ¿De acuerdo? A mayor presión, justamente la presión de perfusión abdominal, ¿verdad? A menor presión de perfusión abdominal, mayor mortalidad en varios estudios. También está correlacionada la presión abdominal con el balance hídrico acumulado por varios días. Y si va a un aumento de la presión abdominal, vamos a ver que no se nota porque hay pulmonar, sino con un aumento de la mortalidad. También por eso sirve. El GEDI también correlaciona con la extravascular pulmonar, entonces se puede usar como marcador de que hay ya empieza a sobrecarga hídrica. El BNP, entonces liberado por los ventrículos ante el estrés paletal en la telegástole, ¿verdad? Obviamente, pues, hay varias cuestiones, cuestiones cardíacas, específicamente te interesa la disfunción del ventrículo derecho, que puedes ver en sepsis, que puedes ver en SIRA, ¿verdad? Va a promover la natriuresis antagonista de los efectos del RAS, y puede ser, ya sea pronóstico o diagnóstico. En el caso del volumen hídrico, cada aumento de 100 mililitros de balance hídrico, el BNP aumenta 10 gramos por mililitro. Estos son pacientes sépticos, y esto donde el recuerdo es el único estudio en realidad. ¿Ok? Pasamos al ultrasonido. ¿Verdad? Lo nuevo es el Vexus, que es Venous Access Ultrasound, es lo que significa. Es un sistema de puntaje, ¿sí? Toma varios puntos diferentes. Cada punto individual ya existía antes, entonces por eso es que en realidad si tú buscas como bibliografía antes del 2020, que es cuando se hizo el estudio, no va a haber bibliografía como el Vexus, pero hay bibliografía de cada cosa individualmente. Eventualmente lo juntamos y bueno, lo que vamos a ver es el diámetro de la vena cava inferior, el Doppler de la vena hepática o suprahepática, ¿verdad? El Doppler portal, el Doppler renal. Grado 0 es una vena cava inferior de unos 2 centímetros. Grado 1 es una vena cava inferior más de 2 centímetros y al menos un patrón anormal, ¿sí? En algún punto. Un patrón anormal leve, vemos qué es lo que es. Grado 2 es un patrón anormal severo y grado 3 son varios patrones anormales severos, ¿sí? Igual a lo mejor donde lo lees es un poquito confuso como viene, pero es básicamente lo mismo. ¿Qué es lo que vamos a ver? En la corta vamos a tener un Doppler normal, quiere decir que hay una pico de la contracción auricular, por así decirlo, que es positivo, ¿verdad? Y luego un sistólico muy alto y un diastólico más bajito, que es lo que vamos a ver. Congestión media es el diastólico se hace más prominente que el sistólico, y congestión severa es la aurícula se junta con la sístole y se va para arriba. Entonces es un patrón así diferente. La vena portal, lo normal es que haya flujo continuo, ¿sí? Entonces vas a ver el puro espectrograma así como puro flujo continuo, donde empieza a haber variaciones en sístole y diástole poquitas, es que va a haber congestión media y congestión un poquito más
pues ya más severa, como tales vas a tener la diástole va a estar positiva y la sístole va a estar negativa. El de la vena renal, la verdad es que es muy difícil o no, casi imposible separar la vena de la arteria, entonces usualmente se ven juntos. Lo normal es que veas arriba la arteria, ¿sí? Que es la arteria renal, y abajo ves el flujo igual continuo de la vena renal. Donde empieza a haber picos sistólicos y diastólicos de la vena renal es congestión media, o leve, moderada, perdón, y donde hay nada más puro flujo diastólico, por así decirlo, hacia abajo, negativo, de la vena renal es flujo severo. Pasa seguramente, obviamente pasa lo mismo que con la vena porta, nomás que se esconde con la de la arteria renal. En el estudio original se asociaba mucho mejor a necesidad de, ¿cómo se llama? Bueno, a falla renal aguda y a mayor necesidad de terapia de reemplazo renal que la PVC, ¿sí? El grado 2 y 3. Yo también hay metanálisis, más que nada grado 2 y 3 se asocian mayor a falla renal y necesidad de terapia de reemplazo renal en falla renal. Hasta el momento no hay ningún estudio que demuestre mayor mortalidad con un mayor grado de Vexus, eso sí. Otra cosa que no entró, por así decirlo, en el Vexus es la pulsatilidad de la vena femoral. Esta es, pues, evaluar la vena, o sea, igual lo mismo, pero en la vena femoral por ultrasonido, la ventaja es que es más sencillo que el Vexus, entonces también puede ser útil en caso de que pues, no tengan experiencia o sea más difícil obtener las vistas a lo mejor de la vena hepática corta y todo lo demás. Igualmente vas a ver básicamente lo mismo, o sea, picos históricos y diastólicos y eventualmente el del sistólico se puede hacer positivo, ¿verdad? Sobre la vena femoral. Lo mejor pues, también es combinarlo con algo más, ya sea con la PVC o con otro Vexus y ya mejor. Ya casi por último, el ultrasonido pulmonar. El ultrasonido pulmonar igual también es relativamente sencillo de hacer. Lo que vamos a buscar son líneas B. ¿Verdad? Las líneas B nos hablan de líquido intraseptal. Cuando empieza a haber más, empieza a haber más líneas B. Cuando empieza a haber ya más líquido y eventualmente todo confluye y se hace una consolidación, pero pues, evidentemente mucho antes de que haya consolidación vamos a tener líneas B. Las líneas B se ven así básicamente. Sí, son líneas verticales, ¿verdad? Que borran las líneas axis, el patrón normal, ¿verdad? Y puedes incluso contar cuántas líneas de hay por campo. ¿Sí? Las ventajas de esto es que, bueno, ¿por qué funciona? Perdón, porque pues, es correlaciona con la vascular pulmonar, el índice de vascular pulmonar. Y si ya sé que correlaciona con el índice de vascular pulmonar, muy seguramente también correlaciona con la mortalidad. El problema es que nadie en realidad se pone de acuerdo cómo hacerlo para específicamente este punto. O sea, hay muchos protocolos, hay protocolos que tienen hasta 28 puntos de revisión del pulmón, que eso evidentemente lo hace más difícil, o hay unos que tienen 2 o 4, que pueden dar un diagnóstico. Entonces, en realidad es un poquito difícil interpretar el ultrasonido pulmonar para sobrecarga hídrica, específicamente para saber el punto de corte. Sí, hay diferentes estudios que les digo, depende de cuántos puntajes tengas. Entonces, dependiendo de cuántos cuadrantes pulmonares tengas con congestión, dependiendo de cuántas líneas B tengas por parámetro, por ventana, pues es lo que te va a decir básicamente que puede aumentar la mortalidad. Esto específicamente está estudiado mucho más en pacientes con hemodiálisis crónica o con falla cardíaca crónica. O sea, la verdad es que parece tener mucho más uso en pacientes outpatient, o sea, en pacientes en la consulta, asociado a la mortalidad. O sea, por ejemplo, de que la falla cardíaca está mal controlada, ¿sí? O sea, puede ser que el paciente pues, tiene falla cardíaca, ¿verdad? Sabes que tiene falla cardíaca, no lo escuchas estertores crepitantes, no tiene, por ejemplo, edema inferiores, pero tiene líneas B, tiene mayor mortalidad que si no las tuviera. Lo mismo con hemodiálisis, muy seguramente los pacientes tienen líneas B en hemodiálisis crónica que están quedando infradializados, entonces por eso correlaciona también con la mortalidad. Desafortunadamente son los mejores estudios, no parece haber en terapia intensiva, en realidad parece funcionar tanto, pues también hay muchas más cosas que te confunden en terapia intensiva en el ultrasonido pulmonar, entonces la verdad es que esto de terapia intensiva como que no va a funcionar tanto, pero sí, al menos pues en la consulta, por así decirlo, algo tan sencillo como eso. Y básicamente. Bueno, nada más, un resumen nada más de la tolerancia a líquidos. Hay veces que te lo dividen entre tolerancia del lado derecho y tolerancia del lado izquierdo, están los parámetros. ¿Cómo lo vamos a usar? Evidentemente, pues si tengo un parámetro de respuesta a volumen y un parámetro de tolerancia negativo, ¿verdad? Pues obviamente el riesgo de que se acumule líquido va a ser menos. Donde yo tenga uno u otro positivo, ¿verdad? Y el otro negativo, bueno, es que ya voy a tener más riesgo de que se acumule líquido. Y donde los dos
sea, donde no responde líquidos y ya hay datos de intolerancia a líquidos, pues evidentemente es donde más va a haber probabilidad de empezar a acumular líquidos en los pacientes. Idealmente, o lo que queremos es que, bueno, primero va a ser responder a líquidos, luego va a ser tolerante a líquidos, luego va a ser sobrecarga hídrica. La verdad es que rara vez pasa eso en la práctica clínica. A veces puedes tener lo contrario, o las dos cosas, ¿verdad? Al mismo tiempo, desafortunadamente, ¿sí? Y pues incluso puede variar minuto a minuto. Entonces, de lo ya más nuevo de tolerancia a líquidos es empezar a hacer también tolerancia a líquidos dinámicas. Si se dieron cuenta, todos eran parámetros. Probablemente en el futuro van a empezar a salir estudios de tolerancia a líquidos dinámicos. O sea, donde, por ejemplo, haces el passive leg raise y ves, en vez de ver variable de presión de pulso, ves versus, por ejemplo. ¿Sí? Justamente para tratar de evaluar un poquito mejor en qué parte queda mi paciente. ¿Sí? Se evalúa el contexto, evidentemente no es lo único que hay que valorar, o sea, que a veces me preguntan, bueno, y si no responde líquidos, ¿qué hago? Y el paciente tiene hipotenso, pues tiene que evaluar otra cosa, lo que sí. ¿Qué hay que evaluar específicamente? Este es un esquema un poquito viejito, pero me gusta porque básicamente es lo que tenemos que evaluar. ¿Responde líquido sí o no? ¿Cómo está el tono vascular? ¿Cómo está la función cardíaca? Es lo que tenemos que evaluar en conjunto con respuesta líquida, ¿sí? O sea, el paciente está vasodilatado porque tiene sepsis y le tengo que poner un vasopresor, el paciente está en choque cardiogénico, no funciona el corazón y tengo que poner un nitrópico y darle al corazón de alguna manera, ¿verdad? Obviamente también no, o sea, pues, si el paciente está normotenso, está consciente, no está oligúrico, tiene lactato normal, pues no lo voy a hacer. Entonces, la otra parte también importante es pues, que el paciente esté inestable hemodinámicamente y que en realidad tenga disfunción circulatoria o colapso circulatorio, o sea, choque. ¿Ok? Entonces, y bueno, pues también obviamente estar reevaluando y reevaluando. No es como hacerlo una vez y ya no. ¿Ok? También en contexto del tiempo, sí, hay que tener en cuenta esto que es el protocolo ROSE, ¿verdad? Que ROSE es reanimación, o es optimización, es estabilización y es de eliminación. Sí, básicamente eliminación. Entonces, ¿qué es lo que voy a buscar? Pues obviamente a lo mejor en la reanimación tengo un paciente muy chocado, a lo mejor no pasa nada que le den 1000 mililitros de Hartmann, ¿verdad? A un paciente que está muy chocado, que tiene una clínica muy obvia, que no le busque a lo mejor un parámetro de tolerancia líquida. O sea, no pasa nada. Sí, 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 el paciente lo... En la parte de optimización, si ya empezamos a meter ahora sí la parte, bueno, de líquidos, no de líquidos, tolerante a líquidos. Tolerante a líquidos, y ya dependiendo también de las fases, más vayas avanzando en la reanimación del paciente inestable, pues a lo mejor cada vez vas a buscar menos datos de respuesta a líquidos y ahora vas a buscar datos de sobrecarga hídrica o de tolerancia a eso. En cuanto a las conclusiones, esta es la precarga de la presión de la pared del ventrículo izquierdo previo a la sístole. En realidad, pues, lo que en realidad, vamos a decir, lo que en realidad queremos decir cuando dice aumentar la precarga, en realidad lo que quieren decir es aumentar el retorno venoso, ¿sí? Por lo que ya vimos. Cuando los líquidos llegan a un aumento del retorno venoso por consiguiente de las cardíacos, el volumen y la respuesta a volumen, vamos a preferir los parámetros dinámicos para evaluar la respuesta a volumen. La sobrecarga hídrica llega a ser más desfavorables para el paciente y bueno, cuando los líquidos no llevan a una disfunción orgánica le vamos a llamar tolerancia a líquidos y por el momento lo que estamos viendo son parámetros estadísticos. Bueno, muchas gracias. Pasito.